La voy a grabar desde un programa externo que es más confiable que grabarla desde el Zoom. Bien. Bueno, cualquier pregunta que tengan en la medida que voy avanzando en la clase, me interrumpen, tienen la herramienta de desactivar el micrófono y hablar o escribir por el chat. Si desactivan el micrófono y hablan, mejor, si es algo importante, por supuesto, porque yo voy a estar mirando la pantalla del PowerPoint, así que difícilmente vea el chat o pueda prestar atención a las dos cosas a la vez. En cambio, si me interrumpe con el audio, es más cómodo. Bien. Bueno, largamos entonces la clase. Bueno, hasta ahora vimos óptica geométrica y lo que vimos nos sirvió para ver, por ejemplo, la trayectoria de los rayos, y eso no es otra cosa que ver por dónde van los frentes de onda, porque acuérdense que los frentes de onda definían los rayos, en el sentido que los rayos eran líneas perpendiculares a los frentes de onda. Bueno, pero como habrán visto en el video, hay efectos que no se pueden explicar solo con rayos, es decir, no solo por dónde va la onda o hacia dónde se dirige el frente de onda, sino que necesitamos información de en qué momento de la fase, es decir, de la ondulación, si está en la parte más alta, en la más baja o en algún punto intermedio, en qué parte del ciclo está la onda para poder describir los efectos de superposición de ondas o de interferencia. Bien, en primer lugar, matemáticamente tenemos lo que se conoce como el principio de superposición. La ecuación de onda La ecuación de onda es una ecuación diferencial, lineal y homogénea. Y por lo tanto, si conozco una solución supóngase que tenga una E1 que conozco que es solución. Y conozco otra E2, dos ondas cualesquiera que son solución a la ecuación de onda, entonces el principio de superposición me dice que cualquier combinación lineal de esas también es solución. Bien, esto nos dice o explica lo que vieron en el video, que la superposición de ondas produce este efecto que vimos que se llama interferencia. Ahí, en esta descripción matemática, está incluido. Bueno, ahora vamos a ver algún detallecito
adicional. Bien, antes de meternos entonces directamente con el cálculo el cálculo matemático que nos va a describir lo que vieron en el video, les voy a recordar que el ojo detecta la cantidad de energía que llega por unidad de área y por unidad de tiempo. Y esta es la cantidad que le habíamos llamado la intensidad. Esto es la energía por unidad de área y por unidad de tiempo. Bien, en el modelo de partículas, la energía no es otra cosa que el número de partículas, porque cada partícula de luz va a tener una energía determinada, cada fotón va a tener una energía determinada. Así que la intensidad sería, en la versión cuántica, el número de fotones por la energía de cada fotón por unidad de área por unidad de tiempo. Y en el caso clásico de la onda, bueno, es la energía de la onda que está vinculada a la amplitud, ahora vamos a ver, por unidad de área y por unidad de tiempo. Bueno, ahí en la teórica tienen un repaso de la densidad de energía que lleva una onda electromagnética, la ecuación 1.57. La onda electromagnética lleva tanta energía en su campo eléctrico como en su campo magnético, y la suma total me da que la densidad de energía es epsilon 0 por el cuadrado. Y la intensidad no es otra cosa que, vamos a llamar con la letra I, obviamente es una función de la posición y del tiempo. Acá estoy asumiendo que estoy en una dimensión para hacer las cosas más fácil. Bien, y lo que tenemos es que la intensidad, es igual a la densidad de energía. Acá voy a usar otra letra. Voy a usar ρ sub e para la densidad de energía porque en el apunte uso una tipografía, pero me es complicado hacer la tipografía acá en el PowerPoint a mano. Así que es simplemente la densidad de energía por E. Voy a escribir acá que ρ sub e en esta diapositiva es la densidad de energía. A ver, me voy a pasar un poquito al Zoom a ver si tienen alguna cuestión con el chat. Bueno, veo que van escuchando bien, no hay ninguna pregunta por el chat, así que sigo. Bien. Bueno, y la densidad de energía, que es proporcional al campo eléctrico al cuadrado, nos da que la intensidad, entonces, por lo tanto, es esto que voy a escribir acá. Bueno, téngame paciencia con esto, que la máquina se pone lenta y yo también.
Bien, lo que quiero que noten que es importante es que la intensidad es proporcional. Este es el resultado más importante de toda esta chorizo de cuentas que tienen ahí en los apuntes, es que la intensidad es proporcional al campo eléctrico al cuadrado. Por supuesto, como el campo eléctrico está oscilando a frecuencias muy altas, la intensidad también está oscilando a frecuencias muy altas, y por lo tanto una cantidad más importante que esta, que es lo que en realidad detecta el ojo, no es tener la información de la variación a frecuencias ópticas de la intensidad, sino el valor promedio que llega al ojo. Es decir, lo que nos interesa es lo que está ahí en el apunte como el valor medio de la intensidad. Y ahora esta cantidad, al tomar un promedio en el tiempo, bien, me queda el campo al cuadrado por el valor medio, la amplitud del campo al cuadrado, por el valor medio del seno o coseno que quieran. Bien, y tomar este promedio no lo vamos a hacer por amor al tiempo, pero es una integral sencillita que se puede deducir con algún truquito también de manera más fácil. Este valor medio me da, este promedio me da un medio. Si ustedes dibujan un seno cuadrado o un coseno cuadrado y toman el promedio en un ciclo, van a ver que es justo la mitad de la altura. Bueno, después se pueden echar la cuenta si quieren. Así que el valor, y este es el resultado que vamos a usar a lo largo de la guía, es proporcional a la amplitud del campo al cuadrado. O sea, la intensidad es proporcional al campo al cuadrado y el valor medio de la intensidad, de esto que estoy recuadrando, es proporcional al campo al cuadrado. Perdón, a la amplitud del campo al cuadrado. ¿Sí? Esta es la amplitud, un número real positivo, a la amplitud del campo. Este, en cambio, es la función campo eléctrico. Bien, así que esto es lo que tenemos que describir matemáticamente porque esto es lo que va a detectar el ojo. Bien, entonces tenemos... ¿Y vos qué estás haciendo? Bueno, un regalo de Zoom me dice que va a extender va a quitar el límite de 40 minutos, así que buenísimo. Bien, entonces, teniendo presente esto que nosotros observamos el valor medio de la intensidad y no las oscilaciones en el tiempo, vamos a tratar de ver esto de la interferencia o el patrón de interferencia con luz y cuál es la diferencia esencial de lo que tenemos cuando comparamos la interferencia con ondas mecánicas. Bien, entonces, en el video habrán visto algo semejante a esto que ahora les señalo. Esperen que active de nuevo el lápiz. Bien, a eso. Y la pregunta es si lo vieron. Ahora no sé cómo... no tengo claro el Zoom, no lo he usado nunca. Pero díganme, a ver, creo que acá ustedes tienen la posibilidad de levantar su mano.
Bueno, no lo sé. Si pueden levantar su mano, entiendo que sí, en algún lugar. Bien, ahí está. Gracias, Andrés Paredes. Levanten la mano, por favor, quienes hicieron la experiencia que está en la foto esa que señalé con la flechita, en Física 2, de la cuba de ondas. Bueno, levanten, por favor, su mano. Yo acá los puedo ver ahora. 3. 3 de 100. 4 de 100. Bueno, espera un poquito, así todos pueden levantar la mano. 5 lo vieron. Bueno, ok, volvemos para atrás. Bien, tenemos entonces esta experiencia. De nuevo, qué difícil que es esto. Ustedes ténganme paciencia. Bueno, de nuevo, esta experiencia la vieron en el video, aunque no la hayan visto en la clase de Física 2. Y fíjense cómo se forma un patrón donde cuando una onda le dice al agua que vaya para arriba y la otra onda le dice al agua que vaya para arriba, por ejemplo acá, va el doble para arriba. Y cuando una onda le dice al agua que vaya para abajo y la otra onda le dice al agua que vaya para abajo, tenemos una situación así, que va en esta zona negra, que va el doble para abajo. Pero cuando una onda le dice al agua que vaya para arriba y la otra le dice al agua que vaya para abajo, el agua se queda quieta, por ejemplo, en toda esta línea de acá. Que se ve medio turbia. Fíjense que hay varias líneas así, rectas turbias. En esas líneas, bueno, y pueden ver varias como saliendo del centro de las dos fuentes de ondas. Bueno, todas esas líneas, la zona es turbia, es decir, uno le dijo que vaya para arriba, el otro le dijo para abajo y se quedó quieto. Bueno, eso no es otra cosa que el principio de superposición, ¿no? O las dos flechas para arriba, el primer círculo que este de acá, que encerré, o las dos para abajo, o en algunas de estas zonas, una para arriba y una para abajo, y tenemos que la suma total es cero. Bueno, eso mismo que pasa con ondas mecánicas, también pasa con la luz. ¿Cuál es el problema para verlo con la luz? Que esa estructura que tenemos ahí tiene una longitud de onda del orden de medio micrón. 500 nanómetros, o lo que es lo mismo, medio milímetro dividido 1000 veces. Así que esto es complicado de ver. Complicado, casi imposible. O sea, imagínense que esta estructura, esta distancia, es del orden de la longitud de onda. Así que es complicado de ver. Bueno, ¿cómo se hace para ver esto? Bueno, el experimento de Young, que es lo que vieron en el video y es lo que tienen dibujado acá arriba. Esto de acá es experiencia de Young. Estamos hablando del año, 1800 aproximadamente, creo que fue 1806 si no me acuerdo mal. Bueno, de ese orden. Entonces, estas dos fuentes mecánicas son estas dos fuentes que están acá. En cuanto a luz, el problema con
las fuentes de luz es que, a diferencia de las ondas mecánicas, es complicado hacerlas bailar al mismo ritmo. Es decir, acá tengo, bueno, las dos ondas, las dos fuentes de ondas mecánicas, que pueden ser que yo sacudo la superficie del agua, como en el video, y se necesita simplemente mantener bien el ritmo con las dos manos, o de última, como hicieron en la experiencia de Física 2, uno pone un motor y dos puntitas que golpean la superficie del agua y eso empieza a oscilar siempre al mismo ritmo y uno mantiene dos fuentes sincronizadas que están emitiendo ondas a la misma frecuencia. Lo mismo se puede hacer con sonido. Esta experiencia la hacemos a veces en el aula, llevamos los parlantitos, o si estamos en el auditorio, usamos los parlantes del auditorio y funciona muy bien. Uno escucha esto que se ve en la foto de arriba a la izquierda, uno lo oye, va recorriendo la sala con la oreja y va detectando zonas de más intensidad y zonas donde la intensidad es prácticamente nula. Pero ¿cómo se hace con luz para lograr que se emita luz de dos fuentes distintas de manera sincrónica? Bueno, es muy difícil porque la luz es emitida por átomos y cómo lograr que dos átomos emitan al mismo tiempo. Bueno, la forma de hacerlo es esta que está representada ahí en la pantallita arriba a la derecha. Estamos haciendo uso de lo que se conoce como el principio de Huygens. Huygens fue un contemporáneo de Newton que trató la luz como ondas y la forma que él dio matemáticamente para hacerlo es decir que cada punto del frente de onda se comporta como un emisor secundario de ondas. Es decir, si yo tengo un frente de onda esférico, cada punto de este frente de onda puede considerarse como un emisor secundario de ondas. Y la superposición de estos frentes secundarios me genera el nuevo frente de onda, que por supuesto es el frente esférico. Entonces acá las fuentes etiquetadas como S1 y S2 son dos puntos de un mismo frente de onda. Entonces, de acuerdo a este principio de Huygens, las podemos considerar como fuentes secundarias de ondas. Entonces, si con una pantalla, voy a cambiar el color, si con una pantalla que se está acá, interrumpimos todo el frente de onda, salvo esos dos puntitos, bueno, lo que tenemos son dos fuentes puntuales que están emitiendo sincrónicamente. Como eso es tan difícil de lograr en óptica, tiene un nombre particular. Cuando dos fuentes emiten sincrónicamente al mismo ritmo, se dice que son coherentes. Bueno, el concepto de coherencia es algo importante en óptica. En lo que sigue vamos a asumir que las fuentes que las que estamos considerando para hacer interferencia, en todos los casos que consideremos interferencias, van a ser coherentes. Entonces se dice que dos fuentes son coherentes cuando la diferencia de fase entre ellas se mantiene en el tiempo.
Bien. Acá, la diferencia de fase en el ejemplito de arriba, las dos fuentes S1 y S2 que están marcadas, la diferencia de fase es nula, es decir, emiten sincrónicamente. Pero bien podría ser que una esté un poquito retrasada con respecto a la otra. Cuando una está para arriba, la otra está para abajo. Pero bueno, lo importante es que ese bailoteo se mantenga en el tiempo y eso coincide con nuestro concepto de coherencia. Que son coherentes quiere decir que si una dice algo, la otra dice otra cosa, pero siempre están desfasadas en la misma cantidad. Bueno, se mantiene esa coherencia. Bueno, en general van a ser las que estén en fase, o sea, la diferencia de fase va a ser nula, pero el concepto vale, aunque la diferencia de fase sea otra cosa, pero que se mantenga en el tiempo. Bueno, pero pensemos para la simplicidad que la diferencia de fase es nula, como en el caso que está dibujado ahí arriba. Bien, lo que tenemos entonces es que estas ondas emiten onditas secundariamente, las que están dibujadas acá. Bueno, me quedó el lápiz azul, ahí lo cambiamos. Bueno, estas onditas viajan y en los puntos que ustedes ven están pintaditos de negro, tenemos lo que se conoce como interferencia constructiva. Es decir, las dos ondas llegan en fase. Cuando una está en un máximo, la otra está en un máximo. Bueno, fíjense que esos puntos forman líneas rectas. Bueno, si se van un poquito lejos de la fuente, eso es estrictamente cierto. Forman líneas rectas. Bueno, ¿qué observaría yo si me pongo por acá? Bueno, observaría que en este punto la intensidad es mayor. Si hago en esta dirección un gráfico de la intensidad o del valor medio de la intensidad, a veces uso ese nombre para no decir valor medio de la intensidad, digo intensidad, porque ya sabemos que si el ojo la detecta, estamos hablando del valor promedio de la intensidad. Bueno, si hiciéramos un gráfico del valor promedio de la intensidad, bueno, acá encontraríamos que la intensidad tiene un valor alto y acá encontraríamos que la intensidad es nula. Perdón, acá se me borró el puntito que dibujé. Ahí, en ese puntito rojo, encontraríamos que la intensidad es nula, porque cuando una llega en un máximo, la otra llega en un mínimo. Así que si dibujáramos la intensidad, tendríamos algo así. Y lo mismo para el otro lado, es decir, un patrón de franjas que a veces tiene su valor máximo y a veces tiene un valor nulo y a veces toma valores intermedios. Bien, cuando tenemos esto, decimos que la interferencia es constructiva. Cuando estamos en un mínimo, decimos que la interferencia es destructiva. Bueno, en el dibujito de abajo se ve muy bien qué es lo que está ocurriendo. Acá llegan las ondas en fase y por lo tanto tengo interferencia constructiva. Acá llegan las ondas en contrafase, cuando una es máximo, la otra es mínimo, y tengo interferencia destructiva, y por lo tanto no voy a tener luz. Y acá en el centro, bueno, obviamente llegan las dos habiendo recorrido la misma distancia, y por lo tanto también tengo interferencia constructiva. Bien. Sí. A medida que nos acercamos a la fuente, ¿también aumenta la intensidad? Bien, a medida que nos acercamos a la fuente, está claro que aumenta la intensidad. Lo voy a escribir, bueno, o fíjense en la expresión en la teórica.
la 1.52 y la 1.53. Lo voy a escribir ahora en una diapositiva en blanco. Cuando hablamos de una fuente puntual, lo que tenemos es una onda esférica. Y una onda esférica tiene una amplitud que disminuye con el radio. Esa es la ecuación 1.53. Bien, no pongo ahí la fase inicial, da lo mismo. Y cambié el seno por un coseno, da lo mismo. Y esto oscila en una dirección perpendicular a la del versor R. Lo voy a etiquetar como R perpendicular. Bueno, entonces vemos que para que se conserve la energía, necesariamente la amplitud de la onda esférica tiene que ir disminuyendo. Una onda plana, que es la ecuación, está escrita en la ecuación anterior, la 1.52, tengo una amplitud que es constante porque el frente de onda es plano y por lo tanto a medida que avanza sigo teniendo el mismo plano y por lo tanto la amplitud no tiene que disminuir para conservar la energía. De hecho, para conservar la energía tiene que ser la amplitud la misma. Bueno, perdón, acá sería K escalar R, K es la dirección de propagación y R es el vector. Podemos poner el caso particular de que se propague en la dirección X, K por X menos omega T. Y esta es una dirección cualquiera perpendicular acá. Por ejemplo, la dirección Y, alguna de estas. Pero lo que quiero marcar acá, la importancia es lo que preguntaba, ya no me acuerdo del nombre, no sé quién preguntó. Yo, profe, Martín. Martín, ok, gracias Martín. Bien, la diferencia entre una onda esférica y una onda plana es que la onda plana esencialmente no cambia su amplitud en la medida que se propaga, pero una onda esférica sí, va disminuyendo en la medida que se propaga. Por lo tanto, toda esa historia es para decir que obviamente si me pongo más cerca de la fuente voy a tener una intensidad mayor. En la matemática que vamos a usar nosotros para que se simplifiquen las cosas, nos vamos a poner lejos de las fuentes. Una para que la matemática se simplifique, y lejos de las fuentes, ahí tenemos que la onda esférica se vuelve aproximadamente una onda plana y la amplitud no cambia, por lo tanto, con la distancia. Pero eso es si estoy muy lejos de la fuente, que es lo que vamos a asumir ahora. O sea, vamos a asumir siempre, por dos motivos, uno es ese, para que se nos vuelvan un poco más sencillas las cuentas. Y la otra razón por la que vamos a tomar que esta distancia D es grande, además de para que se nos simplifiquen las cuentas, es que nosotros vamos a observar ese patrón si nos ponemos suficientemente lejos, porque recuerden que esta estructura este patrón acá,
Este lápiz quiere, igual. Esta estructura es el orden de la longitud de onda. Entonces, si me paro muy cerca de las dos fuentes, me voy a este dibujito, si me paro por acá, esta distancia entre dos máximos va a ser muy chiquitita. Y en la medida que me voy más lejos, fíjense que esto escala con la distancia. Si me voy más lejos con la pantalla esta, que es donde estoy observándola, donde está el ojito ahí simbólico, en la medida que vaya más lejos, esos dos máximos van a quedar más separados. Entonces, si me voy, por ejemplo, a 1 metro de distancia, esa separación puede ser de unos pocos milímetros. Y por lo tanto la voy a poder ver. La voy a poder distinguir a simple vista, que es lo que se veía en el video. En el video uno tenía ahí voy a hacer el dibujo, si esto me lo permite. En el video tenían una caja de cartón de heladera. Esto era del orden del metro, esta distancia, el lado de la cara larga. Acá ponía la abertura, las dos ranuritas, S1 y S2, y acá observaban la figura de interferencia. Bueno, no tenían un único color, no tenían una única longitud de onda porque era luz del sol, así que tenían varias longitudes de onda. Bien, pero en la medida que uno se aleja, este ángulo chiquitito, este ángulo es muy chiquitito, produce acá separaciones que son distinguibles a simple vista. Bien. Bueno, dicho todo esto, entonces vamos a ir ahora sí a la matemática de esto. Bien, estamos en la figura 27 de los apuntes y vamos a tratar matemáticamente esto. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es encontrar cómo es el campo en el punto de observación P. P es ese que tienen ahí arriba a la derecha. Lo que quiero es encontrar cómo es el campo en el punto P. No nos vamos a meter con la dirección del campo eléctrico. Eso, recuerden, tiene que ver con polarización. No vamos a ver este cuatrimestre de polarización. Pero recuerden que el campo eléctrico oscila en una dirección perpendicular a la dirección de propagación. Entonces, por ejemplo, asumamos en este caso que el campo eléctrico, lo voy a dibujar sobre el dibujo que está ahí, el campo eléctrico apunta hacia afuera de la pantalla, en S1, y hacia afuera de la pantalla, en S2. Entonces va a ir oscilando y cuando lleguemos a P, el campo eléctrico va a estar oscilando bien para arriba o para abajo, pero en dirección perpendicular a la pantalla. Es decir, vamos a sumar campos eléctricos que están oscilando en la misma dirección. Entonces, el campo en el punto P lo voy a considerar como el campo debido a la fuente 1 en el punto P, como si la 2 no existiera, más el campo en el punto P debido a la fuente 2, como si la 1 no existiera. Bueno, y la combinación de estas dos me va a dar el campo total. Eso es el principio de superposición. Bien, como S1,
en el punto P va a ser simplemente la amplitud por el coseno de KR1 menos omega t. Es decir, la onda, que fíjense que la estamos asumiendo plana, y estamos asumiendo plana porque suponemos que estamos muy lejos, es decir, la amplitud va a ser esencialmente la misma de la fuente 1 y de la fuente 2. Bueno, la amplitud por el coseno de KR1 menos omega t, y lo mismo vale para la fuente 2, salvo asumimos que las amplitudes son esencialmente las mismas. Bien, y sumemos estas dos cosas. Para sumarla vamos a hacer uso de esta identidad trigonométrica, que coseno de alfa más coseno de beta es 2 veces coseno de alfa menos beta sobre 2 por el coseno de alfa más beta. Por lo tanto, lo hacemos así. Después vamos a ver una forma mucho más cómoda de sumar ondas cuando veamos fasores al final de esta clase. Así que, ¿qué es lo que me queda? El campo total en el punto P, que va a ser la suma de estos dos, va a ser, bueno, E0 sale factor común, y vamos a usar que perdone, vamos a usar que esto es alfa y que esto es beta, por ejemplo. Así que nos queda dos veces, bueno, el E0 sale factor común, el coseno de alfa menos beta sobre 2. Fíjense que omega t tiene el mismo signo y se va. Y acá me queda K por R2 menos R1. Perdón, me olvidé del 2. Ahora sí. Y después me queda K por R2 más R1 sobre 2 menos omega t. Bien. Bueno, fíjense que tenemos uno de los cosenos que salen de la identidad trigonométrica, no depende del tiempo. El otro sí depende del tiempo. Así que tenemos esto que no depende del tiempo, lo podemos pensar como una amplitud que depende de la posición. Fíjense que depende de R2 y R1, o sea, es estrictamente de la posición y nada más que de eso. Y el otro término, perdón, el otro factor, el otro coseno, esta sería la nueva onda. Que no es otra cosa que el promedio de las otras dos ondas. Fíjense, la parte temporal va igual y la parte espacial es un R promedio entre las dos. Y si estoy muy lejos,
El R promedio sería como la distancia al punto de observación y el centro de las dos aberturas. Como las aberturas van a ser muy chiquititas, o sea, este D que está en el gráfico, este D es muy chiquitito, bueno, este es un promedio entre el punto de observación, R1 más R2 sobre 2, es un promedio entre el punto de observación y el punto medio entre las aberturas. Bien, bueno, eso es toda la matemática para el campo eléctrico. Si queremos la intensidad, tendremos que tomar el valor medio de eso. Se me va a ir la parte que depende del tiempo y me va a quedar un 1 medio. Después lo vamos a hacer al final. Y tendré que tomar la amplitud al cuadrado para que tener una cantidad proporcional a la intensidad. Bueno, ¿dónde esto va a producir interferencia constructiva y dónde va a producir interferencia destructiva? Bueno, donde esta nueva amplitud se me anule, voy a tener interferencia destructiva, y donde esta amplitud me dé, el coseno este me dé un 1 o un menos 1, voy a tener interferencia constructiva. Así que echémonos esa cuentita, que no es otra cosa que lo que tienen en la ecuación 1,64 y 1,65. Y la vamos a reproducir ahora acá. Fernando, Sí. Si en vez de haber colocado un coseno en la función de onda, ponía un seno, ¿es exactamente lo mismo? Es exactamente lo mismo, lo único que me cambia es la fase inicial. O sea, puedo transformar un coseno en un seno si aprieto el cronómetro un poquito antes o un poquito después. Así que físicamente es lo mismo. Lo único que estoy cambiando es cuál es la fase inicial. Es decir, en qué momento empecé a contar el tiempo. ¿Se entiende? Se entiende perfecto. Bueno, buenísimo. Ahora, cuando calcule los máximos y los mínimos, ¿las cuentas serían las mismas si hubiera un seno? Quedarían un poquito distintas. Porque no vale la expresión. A ver si la ponemos acá. Esta expresión. Voy de nuevo. Esta expresión es válida para cosenos, no para senos. Para senos tengo que usar una expresión que es bastante parecida. O la puedo arreglar diciendo que el seno de, si tuviera un seno en vez de un coseno, el seno de alfa no es otra cosa que el coseno de alfa menos pi sobre 2. ¿Está bien? Entonces, Perfecto. puedo, si tengo senos en vez de cosenos, tengo que hacer este truquito y podría recuperar una expresión bastante similar a la que acabamos de obtener. Muchas gracias. De nada. Profe, ¿le hago una pregunta? Dele. Bueno, bien, me alegra que se animen a preguntar, así no hay ningún problema de tiempo, hasta las 12 nos podemos quedar. Sí. ¿Me puede repetir, por favor, con respecto a la expresión, cuándo se producía interferencia constructiva y cuándo no? Ah, bien, ahora lo anoto acá en esta transparencia que acabo, en esta diapositiva que acabo de abrir. Gracias. Bien, entonces, ¿cuándo vamos a tener interferencia constructiva? Cuando haya interferencia constructiva, obviamente vamos a tener ahí los máximos de intensidad. Bueno, ¿cuándo va a ser eso? Cuando la amplitud de la nueva onda, que es proporcional al coseno de K R2 menos R1,
sobre 2 cuando esto valga 1 o menos 1. ¿Por qué 1 o menos 1? Porque cuando tome el cuadrado de eso, me va a quedar 1 y va a tener su valor máximo. Y recuerden que la energía, la intensidad va con el cuadrado del campo. El campo es proporcional al coseno, pero la energía es proporcional al cuadrado de eso. Así que por eso pido que valga 1 o menos 1. Bueno, ¿cuándo el coseno vale 1 o menos 1? Cuando el argumento del coseno es un múltiplo de pi con cualquier número entero. Bueno, si despejamos de acá, me queda delta R, R2 menos 1, igual a 2n pi sobre k. Y recuerden que k, la primera clase de óptica, es pi la longitud de onda. Así que si reemplazo k por eso, fíjense que se me va el 2pi con el 2pi y me queda que el delta R, R2 menos R1, igual a un múltiplo de lambda. Bueno, un resultado obviamente esperado, porque es lo que habíamos dicho. Cuando la diferencia de caminos sea un múltiplo de longitudes de onda, las dos ondas van a estar en fase. Y por lo tanto voy a tener interferencia constructiva. O sea, encontramos matemáticamente lo que físicamente esperábamos. ¿Cuándo tiene que ocurrir interferencia constructiva? Bien, esto es bueno que lo vean en diferencia de caminos y que también lo vean como diferencia de fase de las ondas. Ahí lo escribimos. La diferencia de fase es la diferencia de las fases de las ondas. Y recuerden que la fase de la onda 2 era KR2 menos omega t. La fase de la onda 1 era KR1 menos omega t. Así que la diferencia de fases, el omega t se me va, me queda KR2 menos K. Bueno, si multiplico K por delta R, de hecho ya lo teníamos escrito acá, y acá por la R2, así que paso multiplicando, es muy. Entonces, decirlo en diferencia de caminos o decirlo en diferencia de fases es exactamente lo mismo. Y a las dos cosas se tienen que acostumbrar. Las dos ondas van a producir interferencia constructiva, o bien, estamos diciendo lo mismo, cuando la diferencia de caminos sea un múltiplo de la longitud de onda, o bien cuando la diferencia de fase sea un múltiplo de 2pi, es decir, cuando las dos ondas están en fase. Bien, y lo otro que vamos a escribir acá es cuando tenemos interferencia destructiva. Acá me voy a ahorrar un poco de camino. O sea, estos van a ser los mínimos de intensidad. Cuando el coseno valga 0, obviamente ahí su cuadrado va a valer 0 y por lo tanto la intensidad va a ser nula. Ahí voy a tener una zona donde no hay luz. Bueno, y haciendo las cuentas que ya tienen reproducidas en la teórica, esto les va a llevar a que el delta R, R2, R1, tiene que ser un múltiplo impar n-1
un múltiplo impar de mitades de longitud de onda. Bien, de nuevo, resultado totalmente esperado, porque para que haya interferencia destructiva, una onda tiene que llegar atrasada respecto de la otra en media longitud de onda. Y si lo ponemos en ciclos, si lo ponemos en fases, la diferencia de fase, que es la fase de una y otra, nos va a tener que dar un múltiplo impar de pi. Bueno, un desfasaje en pi es un desfasaje en 180, así que tiene que ser un múltiplo impar de medias ondas, para que estén, cuando una esté en el máximo, la otra esté en el mínimo y viceversa. Bien, me tomo un mate y aprovechen para hacer alguna pregunta. Bien, ¿se entiende? Bueno, yo ilusamente estoy esperando que contesten, pero no importa. Bueno, vuelvo para atrás. Ahora vamos a expresar entonces esto que tenemos acá, la expresión del campo eléctrico en el punto P, la vamos a expresar ahora en función no de R2 y R1, que está muy bien para hacer las cuentas, la vamos a expresar en algo más cómodo, que tiene que ver con en qué ángulo estoy parado. O sea, este punto P depende del ángulo θ de observación. Entonces la vamos a escribir en función del ángulo θ. Y la diferencia de caminos, que acá la tenemos escritas como delta R, la vamos a escribir en algo más cómodo, que es cuál es la separación D entre las aberturas. O sea, D es este lado del triangulito que está dibujado. Θ, si comparan los triangulitos o los ángulos, este ángulo es igual a este θ. Voy a asumir, como estamos muy lejos con la pantalla de los puntos fuentes, vamos a asumir que este θ y este θ son los mismos. Y por lo tanto este también es θ, este ángulo del triangulito rectángulo que tenemos acá. Y fíjense que desde ahí está. Cada tanto se va, supongo que es por la grabadora de video. Desde acá y acá hacia el punto P tenemos la misma distancia, así que la diferencia de caminos de R2 y R1 es simplemente este cateto de este triangulito. O sea, la proyección de D en esa dirección, por lo tanto, de seno de θ. Entonces, vamos a escribir ahora cómo nos quedaría la intensidad en el punto P, primero el campo y después la intensidad, en función de estos parámetros que son más cómodos, que en lugar de escribir R2 y R1, escribimos D y escribimos seno de θ. Bien, todo eso no es otra cosa que la ecuación 1.69 que tienen en la guía, en los apuntes de las teóricas. Bien, así que abrimos una diapositiva nueva.
Bien, entonces, ¿cómo calculamos el valor medio de la intensidad? ¿Qué es lo que detectaría el ojo? Bueno, esto es 1/2 de C epsilon 0 por la amplitud del campo eléctrico al cuadrado. Bueno, pero ¿quién es la nueva amplitud del campo eléctrico? Esto es dos veces E0 por el coseno de K R2 menos R1 dividido 2. Todo esto al cuadrado. O sea, lo que estoy haciendo es reemplazar en la expresión de arriba la expresión que obtuvimos para el campo, que es la 1,63. O sea, la nueva amplitud, que es la suma de las dos onditas. Bien, y en lugar de poner R2 menos R1, ponemos vamos a poner la proyección del lado D, la separación entre las ranuras, y θ, el punto de observación. Entonces vamos a tener que el valor medio de la intensidad en el punto P la voy a poder escribir como 1/2 de C epsilon 0. Bueno, el E0 lo saco afuera y lo pongo cuadrado. El 2 este lo dejo acá aparte y me queda un 4. Y me va a quedar el coseno cuadrado. Bien, y esta es la expresión para la intensidad. Que fíjense que me da con un coseno cuadrado de otra manera. Y esto que me queda adelante lo voy a llamar I sub 0, que sería la intensidad debida a una fuente. Bueno, y hay otra forma de escribirlo que es vamos a ir un poquito para atrás. Profe, no Sí. está saliendo el audio. Ok. Yo escucho, profe, sí, Ahora, pero yo estaba escuchando. Capaz que a él se le cortó. Sí, ok. sí, se escucha. Ah, bueno, sí, todos oyen, salvo el que dijo que no se oye. Bien. Bueno, posiblemente pase que cuando escribo y hablo a la vez se entrecorte. Eso suele pasar. Bueno, en lugar de escribirlo en función de θ, el ángulo θ y esta coordenada ahí están unívocamente relacionados. De la siguiente manera. Si estoy muy lejos de la pantalla, esta distancia D es muy grande. Es mucho mayor que la separación entre ranuras. Los ángulos involucrados son chicos. Entonces vamos a decir que seno de θ es aproximadamente I sobre D. ¿Sí? Estamos aproximando el seno por la tangente.
esta aproximación correspondiente a esta configuración, que es donde estamos haciendo las cuentas, es la que voy a usar ahora. Acá. Entonces, esto sería 4 y 0 por el coseno cuadrado de K de, y en lugar de poner seno de tita, ponemos I. Así que tenemos estas dos opciones. O lo escribimos en función de tita o lo escribimos en función de la coordenada I. Cualquiera de las dos cosas está bien. Entonces fíjense que tenemos un coseno cuadrado sobre I. Me olvidó del 2, profe. Me olvidé de qué 2. Ah, gracias. Sí, muy amable. Ahí. Gracias. Tenemos un coseno cuadrado de I que es exactamente lo que se ve sobre la pantalla. Un patrón de franjas cosenoidales. Bien. ¿Qué hora tenemos? Son las 10:45. Es un buen momento para... Hacemos el dibujito, que es medio pavote, pero lo hacemos igual. Y hacemos un intervalito. O sea, si graficamos sobre la pantalla el valor medio de la intensidad en función de coordenada I, lo que vamos a tener entonces... Bueno, lo voy a hacer en una diapositiva aparte. Bien, lo voy a dibujar acá. Es una pavada lo que vamos a dibujar un coseno cuadrado. Pero es importante que nos vayan quedando claras los lugares de los ejes y las escalas en los que graficamos estas cosas. Si grafico el valor medio de la intensidad en función de... Recuerden que seno de tita no puede valer más de 1 y menos que menos 1. Es el ángulo de observación, así que no me puedo ir de más o menos 90 grados. Bueno, lo que voy a obtener es... Bueno, el gráfico de un coseno cuadrado. Bueno, acá lo corrijo porque esto toca el origen. Bueno, ¿en qué lugar se me anulaba? ¿Y en qué lugar aparecían los máximos? Bueno, revisen las cuentas, van a ver los máximos me aparecen los puntos donde hay interferencia constructiva en seno de tita. Este punto máximo es que tengo, sumo dos fuentes de luz de intensidad de I0 y tengo valores de intensidad de
4 y 0. O sea, como si hubiera 4 fuentes en lugar de 2. Bueno, obviamente no estamos fabricando energía, sino que este promedio es 2 y 0. Así que en promedio, sobre toda la pantalla, promedio espacial, si promediara la intensidad sobre todas las franjas, tendría el valor promedio correspondiente a 2 fuentes. Eso está bien. Pero está reorganizada distinto. Hay lugares donde hay 4 y 0 y hay lugares donde no hay nada. Bueno, los lugares donde no hay nada, vamos a poner los mínimos. Acá le voy a poner tita M. Y acá los mínimos. Estaban en los múltiplos impares de lambda sobre D. Los múltiplos impares 2n-1 de lambda sobre 2. Y ahora paso dividiendo. Así que me queda esto que está acá. Bueno, me queda obviamente en la mitad de me queda en 3 medios de lambda sobre D. Me queda en 5 medios sobre D. Me quedan 5 medios de lambda sobre D, etc. Bien, y recuerden que puedo graficar en función de I, y no es otra cosa que cambiar la escala. I es seno de tita por D. Así que donde acá tenía este máximo, acá va a ser, tiene que tener unidades de longitud, es lambda sobre D minúscula por D mayúscula. Y acá voy a tener el segundo máximo en 2 veces lambda sobre D por D. Bueno, etcétera. El 0 de tita es el 0 de D, etcétera. Bueno, puedo graficarla en cualquiera de las dos escalas. Una es adimensional, seno de tita, ese es en un ángulo, y otra, por ahí más intuitiva, que es la coordenada ahí en unidades de longitud sobre la pantalla. Bueno, no sé si hay preguntas y hacemos un intervalito. Miro el chat para el que quiera escribir, o por audio, mejor por audio, si quieren, si pueden. Profe, yo le quería hacer una pregunta acerca del cursado, sobre si siguen siendo las mismas condiciones para la promoción o cómo se iba a hacer. No son las mismas condiciones para la promoción, lo pusimos en un mensajito de las novedades. No hay promoción directa y sí se conserva la promoción. Si sacan 7 o más en los exámenes, pueden rendir un coloquio integrador que va a ser presencial al final del cuatrimestre. Pero la promoción directa la hemos quitado. Ah, listo, profe, gracias. De nada. ¿Y cómo va a ser el examen? Estamos probando algunas alternativas que se nos atrasaron más de la cuenta. Les informaremos seguramente esta semana. Bueno, a ver. Intervalo son 10:53 en mi reloj. Intervalo hasta las 11:05. Me desconecto y después nos volvemos a conectar por esto de los 40 minutos del Profe, le hago una pregunta Zoom. antes de que se vaya. Sí. Sí. Más antes en la expresión de la intensidad media, Sí. donde tomamos el término que es un medio de C por epsilon 0 por la amplitud del campo al cuadrado. Sí. Usted puso que era la intensidad debido a la fuente. ¿A qué fuente? A cualquiera de las dos. A ver, voy para atrás. Ahí me decís. Sí. Es intensidad debido a una fuente. No es a cualquiera de las dos. Una fuente tiene intensidad I0, la otra también. Gracias, profe. De nada. Profe, ¿tienen más o menos estimado cuándo va a ser el primer parcial?
Sí, el lunes que viene. Pero no incluye, vamos a ir tomando una evaluación por unidad, por trabajo práctico. O sea, vamos a tomar un problema de óptica geométrica y un cuestionario de óptica geométrica. Un problema de óptica física, un cuestionario de óptica física. Y así por cada unidad vamos a tomar un cuestionario, un problema. Pero Entonces, profe, el lunes sería la prueba del primer práctico con la teoría, ¿no? sí, no con la teoría, no con la teoría. Va a ser un cuestionario de multiple choice y un problema. Ah, bien, profe. Pero se los vamos a informar, así que quédense tranquilos. Yo me estoy adelantando porque me lo preguntan, pero los detalles los vamos a informar en la medida que nos pongamos en orden en la PEDCO el sistema de evaluación, que estamos teniendo algunos problemitas para poder ver los envíos y que queden registrados una vez que enviaron. Pero una vez resuelto Profe, eso, va a ser así el examen. Sí. profe, y con respecto a esto que me está comentando, más o menos sería desde que se da la unidad 2 semanas para el parcial. No. Vamos a tratar de que sea más cerquita. Cada unidad termina y a la semana estaríamos evaluando. Claro, Pero, ponele, hoy comenzamos la unidad 2, sería que más o menos para el 13 ya estaríamos rindiendo el parcial de la unidad 2. No, no digo que así sea con esto, pero más o menos calculándole una semana desde que arranca la unidad. a ver, sería al revés. O sea, ahora arrancamos la unidad 2, el lunes estaríamos evaluando la unidad 1. Perfecto, gracias. ¿Ya? Bueno, gente, hacemos intervalo hasta, son 11 menos 5, hasta 11:10. Nos tomamos 15 minutitos. Buenísimo. Bueno, profe.